Y para finalizar nuestro espacio informativo del día de hoy, queremos profundizar un poco más acerca del tema de la contaminación de los ríos y quebradas que tienen su paso por nuestro municipio. Para eso tenemos un gran invitado, una persona bastante conocedora del tema y quien además es sociólogo. Se trata de David Madrulanda, a quien le damos la cordial bienvenida a CCM Noticias. Qué gusto tenerlo aquí, David. Un gusto para mí, Hamilton. Un saludo para ti, para el equipo y para la audiencia. Digamos que el tema de la semana es este foco de contaminación que ya sobrepasa los límites en el Río Negro en su paso por el municipio de Marinilla. Todas estas conductas, don David, y las analizábamos durante la semana en la nota previa, pues mira el punto donde vamos, donde casi que tiene que pedir permiso el agua para pasar por donde debería. Triste, y es muy triste mirar esa realidad. Para mí además es muy triste. A ver, yo soy de aquí del Oriente, soy de Río Negro, pues mis primeros baños en Río fueron en el Río Negro, después fueron en la Pereira, y he visto el proceso de degradación del Negro, de la Pereira, y ahora que soy habitante de la ribera de la Marinilla, estoy viendo también un proceso de degradación muy acelerado. Los ríos hacen parte de nuestros paisajes y en términos coloquiales se nos vuelve paisaje todo lo que pase con ellos. Uno de estos casos es este serio problema de contaminación. Yo creería que no es un paisaje, sobre todo ya hay una reacción cada vez mayor de la ciudadanía, muchas personas a partir de las publicaciones que he realizado contando la situación de la quebrada en la Marinilla Informa, pues muchas personas me han llamado y su manifestación de desacuerdo con la situación me dice, no es paisaje, la gente ya está poniendo su voz de alerta y lo que se necesita es poner en escenarios públicos de decisión y discusión y yo creo que es un debate pendiente que tenemos todos los ciudadanos aquí en el Oriente. El primer paso es que comencemos a evidenciar, usted ha venido haciendo un trabajo juicioso durante varios años donde nos cuenta no solamente lo visible de lo que afecta a la quebrada de la Marinilla, sino todos los componentes internos, lo que no vemos y que son parte esencial para el desarrollo normal de la biodiversidad. Pero refiriéndonos a este tema puntual, David, acerca de esta isla de basura, como la hemos denominado, pues sabemos que hay una afectación grave de mucho tiempo ya. A ver, sí, y como te decía, es muy triste, Hamilton, ver esa situación y nos habla y nos llama a preguntarnos por la conciencia ciudadana en función de la protección de las fuentes, de la protección del agua. Nos llama a preguntarnos por cómo estamos gestionando el cuidado del agua, que es la vida realmente. Y nos llama a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la cultura ciudadana? Y lo que hemos venido generando en función de esto. Ahí hay muchas preguntas y muchas tareas pendientes. Como te decía, es un debate pendiente que debemos dar. Podemos hablar de que esto es un proceso de tanto tiempo en cuanto a la determinación del ser humano de arrojar o no las basuras a los lechos de las quebradas, pero ¿dónde empieza o considera usted que podría comenzar esa falla en el tema de educación? Es un tema, obviamente, que nos pueden inculcar desde los hogares, pero también trasciende a lo institucional. A ver, no, lo que decíamos, cuando nos encontramos esta isla de basura, a ver, en mi caso, como vivo ahí en la ribera de la quebrada, cada que hay una creciente, yo veo con mucha tristeza pasar montones de basuras, todas las botellas, todos los envases, basuras de todo tipo. Y si se pregunta uno, y hay una primera acción que es personal y es de cada ciudadano, es como lo decía Custodio en la emisión previa, es responsabilidad de cada uno de nosotros no arrojar esta serie de basuras y desperdicios a la quebrada. Pero yo creo que, bueno, hasta ahí es lo que vemos, pero ahora hay también lo que no vemos. Y a propósito de que con tristeza veía primero las espumas que en algún momento presentaba y con ustedes pudimos evidenciar allá en la ribera, en mi casa, la cantidad de basura, incluso los malos olores, cuando podemos apreciar todas estas manifestaciones visibles, palpables de contaminación, pues hay unas manifestaciones de nosotros y cómo estamos haciendo esto los seres humanos. Pero hay otra parte que no vemos y esa es importante también darla a conocer. Es diversos estudios en un texto que presentaba el año pasado, que publicaba el año pasado yo en Las Dos Orillas,
señalaba cómo desde el 2010, 2011, 2014, incluso 2017, distintos estudios han venido mostrando que hay un proceso de degradación en toda la cuenca del Negro. Eso, incluso un estudio de 2014 por la Corporación Académica Ambiental, que lo repiten ahora el año pasado y justo sale en el informe de gestión, de Cornare 2021 lo cita, lo que está es advirtiendo la situación de contaminación de la cuenca del Negro, del río Negro, a partir de una medición biológica de la calidad del agua y de sus distintos afluentes en las distintas estaciones, nos está mostrando una situación crítica de contaminación. Y ahí entonces nos pone a preguntarnos, el asunto es más estructural, no es solo de no sacar las basuras y arrojarlas a la quebrada, tirar las basuras a la quebrada, sino que hay un asunto ya más de fondo y que viene de tiempo atrás. Las basuras son la punta del iceberg, por decirlo de esa manera. Sí, pero igual, cuando empezamos a medir ya con estudios serios los indicadores de monitoreo que se realizan de las condiciones de la calidad del agua en la cuenca y en los distintos afluentes de la estrella hídrica, lo que nos presentan a nosotros es una situación cada vez más crítica y ahí hay que tomar medidas al respecto. ¿Cómo debe reaccionar la comunidad en este caso? Hay personas como usted y otros muy interesados en el tema que conocen el funcionamiento, las características, también saben interpretar todos estos estudios, pero ¿cómo hacer, David, para que la comunidad que nos está viendo hasta ahora pues se pueda empoderar del tema y se pueda articular de una forma responsable con esta problemática? De hecho, no soy un experto en el tema, solo me generó gran sensibilidad ver como muchas vidas que habitan la quebrada, ahí en un lugar donde nosotros vivimos, y también lo que conocíamos en el río, ver cómo están siendo afectadas por un agua tan contaminada de la quebrada, nos pone a reflexionar y me pone a reflexionar y a considerar, bueno, cuál es la calidad del agua que estas vidas están bebiendo y cuál es la situación real de la quebrada y del mismo río Negro. Entonces, desde ahí, una de las cosas que queríamos hacer nosotros específicamente, como te digo, no soy un experto, soy simplemente un ciudadano a pie que habito ahí en la quebrada y estoy viendo pasar esta situación de tiempo atrás. Una de las primeras asuntos que quise hacer es, pongamos esto en la escena pública y fue ya no solo lo que se está manifestando, sino también que se dieran a conocer los informes de monitoreo y control y se diera a conocer realmente, con base en estudios, cuál es la calidad del agua. Ahí entonces ya hay una suerte de acción ciudadana, pero también un llamado a los organismos ambientales y a las instituciones que tienen como misión el cuidado del ambiente y la protección de las fuentes hídricas. Ahí empezar, porque este es un tema de una responsabilidad compartida y la pregunta es cómo estamos respondiendo cada uno de nosotros como ciudadano, como actor ambiental y como actor institucional, incluso como actor académico, y ahí me parece bueno que nos detengamos también cómo estamos respondiendo desde nuestra responsabilidad en función de cuidar esta fuente y los distintos afluentes. Obviamente también esto deja en evidencia ciertos descuidos institucionales que deben prever pues este tipo de situaciones, no solamente en temas de invierno, sino en las diferentes, o en el verano, que también vivimos en algún momento en esa parte del oriente antioqueño, para hacer control, para visitar. ¿Hay fallas ahí? ¿Considera usted, David, que hay fallas? A ver, desde que iniciamos esa campaña que denominamos La Marinilla Informa, hemos venido haciendo énfasis en un lema, y es: cuidemos la marinilla, protejamos vidas. Pero centrémonos en ese tema, en ese asunto de cuidemos la marinilla. Cuando decimos cuidemos, estamos hablando de evitar que pase algo, evitar que se afecte, evitar que pase algo malo a una cosa, a alguien o a otras vidas. En esa medida yo sí creo que con lo que está sucediendo, y no lo está diciendo David Marulanda, lo está mostrando el río, lo muestra la Mosca, lo muestra la Cimarrona, lo muestra la Pereira y lo muestra la Marinilla, o sea, nos lo está mostrando estos sujetos.
nos lo está mostrando permanentemente, hay una situación de descuido, yo diría de desatención, y ahí entonces empataría con un tema de respeto. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos respetando esta fuente de vida, estos ecosistemas? Y es importante que empecemos a mirar, como decía antes, las distintas responsabilidades que cada uno tenemos. Y obviamente también esa capacidad de respuesta de las autoridades ante las solicitudes ciudadanas, porque no solamente las hace usted, las hace un montón de personas, lo hace el mismo ecosistema, evidenciando ya el problema superior, casi que pidiendo una voz de auxilio, ¿no? Por decirlo de una forma así, por significarlo de alguna manera, pero debe haber ese compromiso más serio, David, porque son ríos que habitan con nosotros nos asentamos a su lado, y esto lo que refleja este punto específico es todo lo que viene de diferentes vertientes, es decir, es un tema, un espectro bastante amplio para analizar. Claro que sí, Hamilton, y ahí vale la pena, y quisiera poner en escena la experiencia nuestra aquí en La Marinilla, después de que emitimos una alerta ciudadana en septiembre de 2019. Y si analizamos en esa línea del tiempo lo que ha sido la respuesta, me parece que ahí hay muchas cosas que mejorar, y específicamente por parte de los distintos actores que tenemos que ver con el tema del cuidado del hábitat, de donde estamos nosotros viviendo. Se emitió una alerta en el 2019, 2020 con ustedes la hicimos pública y a través de unas publicaciones en las dos orillas. La respuesta inmediata, por ejemplo, de la institución es un asunto coyuntural, es una válvula de escape en una de las plantas de tratamiento, pero ya se va a solucionar. Cuando analizamos el informe, si bien eso eran las espumas, cuando analizamos el informe que nos presenta Cornare el 24 de junio, nos muestra que hay una situación de contaminación moderada, de contaminación antes del santuario, que del santuario hasta Marinilla hay una contaminación media, y que acá hay una situación desde Marinilla hasta la desembocadura en el Negro, hay una situación ya crítica, es un agua de mala calidad. A partir de ahí tocamos las puertas de las distintas instituciones que tienen este tema como misión. Hablo de Cornare y lo hablamos profundizando un poco en el problema desde la perspectiva, y en mi caso, lo que me gusta, yo soy afín al tema de la gestión del ambiente, no en particular, pero sí de la gestión de organismos públicos, y entonces desde ahí tocamos la puerta aquí en la administración municipal, Secretaría de Agricultura, la provincia, se constituye una mesa técnica interinstitucional para trabajar el tema, pasa 2020, 2021, se tiene un preproyecto y apenas se avanza en un proyecto puntual de limpieza, ahora de limpieza del cauce, de limpieza manual del cauce, con algunos otros elementos, apenas ahorita en el 2022. Entonces, si analizamos la capacidad de respuesta, sobre todo la disponibilidad de responder de manera efectiva a un asunto que es evidente y que todos lo hemos visto, yo creo que ahí hay unos asuntos que cuestionar. Muy importante también que nos cuestionemos, y ya para finalizar, David, ¿qué pregunta podríamos dejar hacia el aire para que nuestros televidentes y también las autoridades pues tomen más que cartas en el asunto? Lo estamos haciendo bien, estamos cuidando el río Negro y los distintos afluentes como realmente amerita, estamos atendiendo bien ese compromiso que nosotros debemos tener por el cuidado del hábitat y el cuidado de nuestras fuentes de agua en un momento como el actual de calentamiento global. Esa es una pregunta que creo que deberíamos hacernos todos, y hablo de organismos gubernamentales, organizaciones sociales y, muy importante, las instituciones académicas. Hoy varias instituciones académicas hacen parte del Consejo de Cuenca. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cómo están disponiendo ese acervo de conocimientos las universidades e instituciones de educación superior que hacen
parte de este territorio en función de propiciar análisis más profundos de la problemática y sobre todo alternativas de solución. David, ha sido un gusto tenerlo con nosotros aquí en este espacio de CCM Televisión. Gracias por acompañarnos y por compartir la perspectiva de alguien que habita a la ribera de uno de los ríos importantes como la Marinilla, pero que también vemos la consecuencia sobre el Río Negro. A ti, Hamilton, por invitarme a compartir y a conversar sobre un tema que es de mi interés, hombre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, David. Y nos quedan abiertas muchas preguntas. Este es un tema de largo aliento, pero por aquí empezamos, porque obviamente tenemos que ponernos en contexto de todo lo que pasa en nuestro territorio, especialmente con elementos tan importantes como el agua. Esperamos entonces que se abra la discusión, que se propongan otros espacios institucionales donde se pueda definir, más que debatir, definir el futuro de las acciones que se van a tomar en bien de nuestros recursos naturales. De esta manera finalizamos nuestra emisión por el día de hoy. Los invitamos a permanecer muy atentos a toda la programación del canal CCM Televisión en esta Semana Santa que ya está comenzando y esperamos que disfruten de toda nuestra programación. Nos vemos en una próxima emisión de CCM Noticias. Recuerden, todos los viernes, canal 8, 7 y 30 de la noche para ver lo que somos.